En la guerra de Ucrania, existe un batallón compuesto por 300 soldados latinoamericanos, pertenecientes de Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador y Perú. Ellos son el Batallón Simón Bolívar, un grupo que entrega sus vidas como voluntarios en las zonas más calientes de un conflicto completamente ajeno. En mi país, Colombia, la violencia, yo soy criado en medio de la violencia y también he vivido cosas malas en mi país, cosas que pues a los colombianos no nos enorgullece y ya hemos vivido en guerra y para nosotros es muy normal tomar las armas. Pero, ¿por qué tantos latinoamericanos se suman a una guerra que no es la suya? ¿Qué motiva a estos voluntarios a viajar al este de Europa? ¿Y qué riesgos se enfrentan al meterse en un conflicto brutal? Hoy conoceremos la historia de este valiente batallón de orgullo latinoamericano. ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva! En los campos helados del este europeo, un grupo de combatientes latinos que lucha codo a codo con los ucranianos. El Batallón Simón Bolívar es una unidad informal integrada por voluntarios extranjeros que se sumaron a la defensa del país tras la invasión rusa. Surge el Batallón Bolívar de una necesidad de los hispanohablantes de poderse coordinar e inserir en las Fuerzas Armadas de Ucrania. En los meses posteriores al inicio de la invasión rusa a Ucrania, unos 3.000 soldados latinoamericanos se unieron a las fuerzas locales. Atraídos por jugosos salarios, decidieron ir a combatir muy lejos de sus casas. Con el paso de los meses, estos soldados dispersos en distintas unidades de la defensa territorial comenzaron a agruparse. Lo hicieron para sentirse menos solos y también para mostrarse como un bloque dentro de una guerra que no les pertenece. El batallón fue bautizado con el nombre de Bolívar por sus propios integrantes. No fue creado por el gobierno ucraniano ni responde a una estructura oficial. A mí este país me hizo viajar simplemente a aportar lo que he conocido de mi país. Yo fui preparado militarmente, me retiré y tomé un tiempo en la civil y decidí regresar a un ejército. Unas 300 personas integran el Batallón Simón Bolívar. Provienen de distintos lugares: Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y también España. Algunos llegaron directamente desde sus países, pero otros se encontraban en Europa por otras razones. Muchos tienen experiencia militar previa. Otros aprendieron a disparar en el frente. La mayoría son colombianos con experiencia en el combate contra las FARC. También hay mexicanos que dejaron las Fuerzas Armadas tras la creación de la Guardia Nacional en 2019. Muchos de ellos buscan mejores ingresos. En Ucrania pueden cobrar entre 1.300 y 3.000 euros por mes, muy por encima del promedio en sus países. Entre las muchas razones está la económica. Soy de procedencia colombiana, tengo 27 años. Mi vida militar comenzó en Colombia como soldado profesional colombiano. Me alisté en esta causa para ayudar al pueblo ucraniano, también ayudar a mi familia con mis ingresos económicos. Como toda organización militar, el grupo tiene un líder: José David Chaparro. Este abogado y ex diplomático venezolano está radicado en Ucrania desde la década del 90. Cuando estalló la guerra, dejó todo para unirse a la resistencia del que considera su segundo país. Y fue seguido por muchos venezolanos. Justamente, para los venezolanos, esta guerra es distinta. En especial para aquellos que rechazan el papel de Rusia en América Latina, el apoyo clave que Moscú brinda al régimen de Nicolás Maduro. Nosotros somos víctimas también de la política rusa, no solamente rusa, sino de otros países que han influenciado mucho y que han mantenido y mantienen el régimen criminal de Maduro en el poder. Los rusos saben que las filas ucranianas se refuerzan con extranjeros. Según datos de inteligencia recogidos por el Kremlin, más de 13.000 combatientes de otros países pelean en el bando enemigo. Entre los extranjeros, los latinoamericanos son una minoría, pero su presencia ha sido constante desde el primer año de la guerra.
¿Qué lleva a un extranjero a enlistarse en un ejército que no es el suyo para pelear en una guerra que no entiende del todo, donde la muerte es una posibilidad concreta? El dinero no es su única motivación. Muchos de estos soldados consideran a Rusia como una potencia peligrosa. Se oponen a que haya un país que pretenda invadir a otro. Yo lo veo mal, no veo el porqué. Una agresión premeditada en donde mueren personas civiles y ya lo hemos vivido en el pasado en mi país, Colombia, la violencia. Yo soy criado en medio de la violencia y también he vivido cosas malas en mi país. En los primeros meses de la invasión, Ucrania anunció la creación de la Legión Internacional de Defensa Territorial. Desde el principio, esta unidad iba a estar compuesta por voluntarios extranjeros. El gobierno de Volodymyr Zelensky recibió cartas de adhesión de todas partes del mundo. Pero solo un mínimo porcentaje de las miles de solicitudes que llegaron fueron aceptadas. La mayoría resultó descartada por falta de experiencia o por no encajar con lo que el ejército necesitaba. Se priorizaron aquellos que ya tenían experiencia militar o quienes estaban dispuestos a quedarse a largo plazo. Pues algunos tú los ves y no les importa absolutamente nada, ni qué dejaron, ni qué pueden recibir, ni qué van a hacer. La mayoría de estos soldados fueron enviados al Donbass y a Yarkov, dos de los puntos más calientes de la guerra. Pelean en trincheras, están en bombardeos y operan con recursos limitados. Allí conviven con voluntarios de otras nacionalidades: estadounidenses, polacos, franceses, georgianos y hasta japoneses. Por razones de seguridad, la mayoría de los miembros del batallón Simón Bolívar usan seudónimos. Algunos lo hacen por temor a represalias, otros para no comprometer a sus familias y otros porque aún siguen ligados a estructuras militares de sus países. Entre los contingentes de voluntarios hispanoamericanos, Colombia ocupa un lugar central. Muchos de sus combatientes fueron soldados profesionales, curtidos durante años en el conflicto contra las FARC. La desmovilización, sumada a los magros ingresos que ofrece la carrera militar en su país, empujó a varios hacia esta nueva guerra. Antes de llegar al frente, casi todos los voluntarios latinoamericanos pasan por un entrenamiento preparatorio. Los más experimentados solo requieren 1 o 2 semanas para adaptarse a los sistemas de comunicación y mando ucranianos. Pero quienes tienen menos experiencia suelen ingresar a un curso acelerado de hasta 6 semanas, que les brinda lo básico para mantenerse con vida en el combate. Es una formación dura, muchas veces improvisada y apresurada. Un entrenamiento militar que combina instrucción física, ejercicios tácticos y simulacros de combate. En Ucrania, las promesas de sueldo oscilan entre los $3,000 y los $5,000. Algunos contratos también incluyen compensaciones de hasta $400,000 por muerte o lesiones graves. La ciudadanía ucraniana, o incluso la europea, figura en las ofertas, aunque en la práctica los obstáculos burocráticos son numerosos. En el momento que usted llega aquí, se olvida su nacionalidad en el momento de trabajar. De aquí es un compañero, un hermano, un amigo. Para los miembros del Batallón Bolívar, la muerte es una posibilidad concreta. Si bien muchas de las cifras son difíciles de corroborar, se estima que ya han muerto más de 20 soldados latinos desde el inicio de la guerra. La mayoría de ellos encontró la muerte combatiendo en las trincheras del Donbass, bajo el fuego de la artillería rusa. La muerte no es el único peligro que acecha en la guerra de Ucrania. Ser capturado por las tropas rusas es una posibilidad casi igual de horrorosa. Si un extranjero cae en manos del enemigo, va peor que un propio ucraniano. En manos del enemigo, los latinoamericanos caen en un estado de incertidumbre total. Al ser voluntarios, no están amparados por tratados ni convenios con embajadas. Sin reglas claras, quedan a merced de la voluntad de los rusos. En varios casos, los prisioneros extranjeros han sido utilizados para propaganda, exhibidos como trofeos o sometidos a interrogatorios ilegales. Las denuncias de tortura, humillación y condiciones inhumanas están a la orden del día. Rusia no tiene piedad con los extranjeros. Para el Kremlin, los latinos que pelean por Ucrania
son soldados a sueldo, sin ideología ni causa. Mercenarios. Ucrania niega las acusaciones. Intenta mostrarle a la comunidad internacional que estos soldados anexados son voluntarios. Pero nadie duda de que reciben un pago por sus servicios. La figura legal del voluntario extranjero sigue siendo difusa, y eso los convierte en los eslabones más frágiles del conflicto. Los soldados latinos también deben protegerse de los abusos de los propios ucranianos. Las tensiones internas de las tropas locales también son un peligro. Algunos miembros del batallón Simón Bolívar han denunciado corrupción en el ejército ucraniano, racismo por parte de oficiales locales y retrasos o incumplimientos en el pago de sus salarios. A los que les toca regresar con vida, los espera una difícil misión. Vivir con el trauma de la guerra no es para cualquiera. Las imágenes de los combates, los gritos, las pérdidas y la tensión constante se convierten en una sombra persistente. Muchos vuelven con heridas invisibles. Insomnio, ansiedad, ataques de pánico, una hipervigilancia que no se apaga, aunque estén a miles de kilómetros del frente. Una muestra clara de que la guerra nunca acaba en el frente de batalla. Como es un campo de batalla, no se puede esperar que las cosas salgan siempre como uno las planea. El batallón Simón Bolívar se convirtió en un símbolo inesperado de solidaridad latinoamericana en una guerra ajena. Por ideales o por dinero, estos voluntarios están dejando su huella en el frente ucraniano. El sacrificio de los soldados extranjeros habla del dolor y la esperanza que siente un continente lejano, involucrado una vez más en la historia sangrienta del mundo. Así hemos concluido un nuevo video de Mundo de Armas. Dejando tu like y activando tu suscripción al canal, vas a estar al tanto de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima.